Y nos metemos ahora de lleno en los números de este lunes. 14% encuesta entre los latinos de los Estados Unidos, entre los votantes latinos, es decir, votantes registrados de origen hispano-latino. 14% la ventaja que tiene Kamala Harris sobre Donald Trump. Uno diría, si no entiende nada, bueno, muy bien, 14%, la verdad que estamos hablando de que el promedio de las encuestas le da 2 puntos a favor a Kamala Harris a nivel nacional y paridad absoluta cuando uno ve estado por estado, que es lo que importa, 14% uno diría muy bien. Sin embargo, los demócratas están preocupados con este dato. ¿Por qué? Porque históricamente los latinos votaron en masa al Partido Demócrata. Y este 14% es la ventaja más escueta, de menor distancia que tiene un candidato demócrata en las últimas décadas dentro del público latino. Y vamos a ir a datos comparativos. En 2020, entre los latinos, Biden obtuvo 33 puntos de ventaja. Fíjate, menos de la mitad es lo que estaría sacando de Kamala Harris. Si nos vamos a 2016, Hillary Clinton pierde la elección con Donald Trump, pero entre los latinos 38 puntos había sacado de diferencia contra Donald Trump. ¿Te querés ir 4 años más? En 2012, Barack Obama entre los latinos saca 44 puntos de ventaja contra Mitt Romney. Es decir, si tomamos 2012-2024, en estos 12 años pasó de 44 a 14 la ventaja que tienen los demócratas sobre los latinos. Esto excede a la figura de Kamala Harris, más allá de que no le va bien entre los latinos y que le va peor que a Biden. Excede a la figura de Kamala Harris. Hay un fenómeno de transformación de la base de los votantes registrados latinos, que a pesar de que muchos acusan a Trump de ser racista, a pesar de que muchos creen, quizás con evidencia, de que puede llegar a ser racista o no, lo que ven es que primero les preocupa cómo está avanzando la inmigración irregular, porque ellos son legales y pretenden que los que ingresen lo hagan también legalmente, y entonces están inquietados por cómo los demócratas han manejado la cuestión fronteriza, y también por la economía, porque lo que se vio en parte de estos últimos 3 años, 3 años y medio, 4 años, es que la economía creció mucho. Creció incluso, si tomamos el promedio, más que durante la gestión Donald Trump, pero el salario real entre los sectores más bajos creció menos de lo que había crecido durante el gobierno de Donald Trump. Por lo menos eso es lo que se está viendo tanto entre los latinos como entre los afroamericanos, y esa es la razón por la cual hoy la ventaja de Harris es bastante menor a la que tuvieron otros candidatos demócratas. Segundo número del día, nos vamos a la República Argentina. Siguen apareciendo datos muy preocupante sobre la marcha de la economía. 25,8% la caída de la inversión en agosto. Inversión bruta en todo sentido, toda forma de inversión, desde una empresa internacional que decide invertir en un proyecto minero hasta la inversión que puede hacer un pequeño empresario para, bueno, ampliar mínimamente su local o para producir algo si se trata de un pequeño fabricante. Bueno, el promedio marca una caída de 25,8% de la inversión a nivel interanual en agosto. El acumulado de los primeros 8 meses de 2024 marca 24% de caída. Son datos preocupantes que van en línea con una recesión muy fuerte que se está viviendo. Es lo lógico cuando hay un proceso de prácticamente hiperinflación como el que vivió la Argentina hasta finales del año pasado, y que se da de la mano de una expansión absolutamente descontrolada del gasto público. La contracción necesaria para contener ese proceso suele traer aparejada una caída muy fuerte de la actividad económica. Lo preocupante es que todavía no se ven señales claras de una recuperación. Esto preocupa y mucho, obviamente, al gobierno y sobre todo a los argentinos, porque el dato que se conocía la semana pasada, desgarrador, de que el 52% de los argentinos es pobre, requiere desesperadamente que crezca la inversión. Si no crece la inversión, no va a salir más gente de la pobreza, y eso es lo que tiene que resolver la Argentina, que tiene desde hace muchos años tasas muy bajas de inversión. Bueno, ahora ha caído un poco más. A nivel de comparación con el Producto Bruto, es solo el 15% del Producto Bruto. Tendría que ser el doble para que la Argentina pueda crecer de forma sostenida.
Pasamos a las caras, ¿les parece? Los protagonistas de hoy. Impresionante la primera cara de hoy. Lo conocemos, por supuesto, Boris Johnson. Sabemos de sus excesos que en parte lo llevaron a ser primer ministro del Reino Unido, el más votado, por cierto, de los últimos años para los conservadores, y que son excesos también lo que lo terminaron eyectando, dejando afuera del poder y probablemente de la política, después de los escándalos que protagonizó con sus fiestas en plena pandemia. Bueno, ha publicado sus memorias. Unleash es el nombre de justamente de las memorias, sería algo así como desatado. Bueno, es una buena descripción de su propia personalidad. ¿Qué es lo que contó en sus memorias? Que en un momento, en 2021, plena pandemia, consideró enviar una operación militar a los Países Bajos para secuestrar vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 y llevarlas al Reino Unido. Sí, así como lo escuchas, él mismo lo confiesa, que hizo consultas con militares británicos para ver si era posible. ¿Cuál era el contexto en el cual se daba esta situación? AstraZeneca producía vacunas, como sabemos, una de las primeras vacunas que se generaron contra el COVID, empresa británica, había firmado contratos con varios países europeos. Y había indicios de que cuando AstraZeneca empieza a tener dificultades para producir porque no podía producir al ritmo al que pretendía, había indicios de que no solo se estaban incumpliendo los contratos, es decir, de que no se enviaban las vacunas a los países que habían pagado por esas vacunas, sino que encima se estaba favoreciendo al Reino Unido, es decir, que fuera de lo pactado en esos contratos, se estaban dando vacunas al Reino Unido y no se las daban al resto de los países. ¿Qué pasó en 2021? Cuando ya no había tanto problema de abastecimiento de las vacunas y es más, ya los países europeos no querían las vacunas de AstraZeneca porque empezaban a aparecer los primeros indicios de trombosis asociadas a la vacuna. Bueno, muchos países, y en este caso particular los Países Bajos, donde había una planta de AstraZeneca en la ciudad de Leiden, dicen, no, ¿sabes qué? Tenemos 5 millones de dosis, nosotros no las vamos a utilizar, pero no te las vamos a enviar a vos, Reino Unido, porque vos incumpliste los contratos. Tenés que pagarnos un resarcimiento, si no, no te las liberamos. Eso llevó a una tensión durante varias semanas y es en el marco de esas tensiones, recordemos, el Brexit se había producido hacía muy poquito tiempo, es en el marco de esas tensiones que evaluó enviar un equipo de élite que iba a cruzar el Canal de la Mancha, iba a meterse por los canales de los Países Bajos, iba a ingresar a la planta de AstraZeneca en Leiden, se iba a llevar las vacunas y las iba a llevar de vuelta al Reino Unido. Bueno, un delirio que obviamente terminó abortando el primer ministro, que confiesa en sus memorias. Unleash, desatado. Segundo rostro del día, importante esta noticia para la política israelí, señal de que te diría que están empezando a cambiar los tiempos en Oriente Medio. Gideon Sa'ar, el ex viceprimer ministro de Israel, ex ministro de Defensa, se incorpora con su formación política al gobierno de Benjamin Netanyahu. No se incorporaría al gobierno una persona que tiene la trayectoria de Sa'ar si no fuera porque ve fuerte al gobierno. Hay que decir dos cosas. Primero, es una señal de que el gobierno está fuerte producto de la cantidad de golpes que le ha dado Israel a sus enemigos. Vamos a estar repasando en un rato. Es impactante lo que ha ocurrido desde abril a esta parte, cómo se dio vuelta por completo una escena que en Oriente Medio tenía Israel muy comprometido a principio de año, cuando estaba en soledad librando la batalla contra el terrorismo de Hamas y de los otros grupos auspiciados por Irán. Es una señal entonces de que el gobierno está fuerte. Es una señal también para los sectores más extremistas dentro del gobierno, porque crece la coalición, suma diputados en la Knesset, porque Gideon Sa'ar viene con sus diputados. Y claro, esto le quita poder relativo entonces a la coalición, obviamente, que lideran Smotrich y justamente los sectores más extremistas dentro de, y Ben-Gvir, que son los sectores más extremistas dentro de la coalición de gobierno que tiene Netanyahu. Segunda señal, preocupación para Yoav Gallant, el actual ministro de Defensa, porque Gideon Sa'ar entra como ministro sin cartera, pero es un experto en temas de defensa y podría eventualmente aparecer como reemplazante de Gallant, que está enfrentado a Netanyahu desde hace bastante tiempo. Bueno, estas son las caras del día.